Madre mía, qué buena la comida, gracias hermano Antonio, creo que, si no me Se recuerdo. se ha ido. Lástima. Bueno, ya lo veremos. Bien, vamos entonces a la siguiente sesión, la sesión 4, y vamos a ver, hemos estado mirando rápidamente un pequeño repaso, no de todo, la última sesión, si lo encuentro. Bien, hablamos de la confianza o de la fe de Caleb, ¿vale? No pasa nada, está un poco entretenido. Bien, vamos a ver. Vimos que la confianza de Caleb descansaba en la palabra de Dios, o sea, él creía que lo que Dios decía que se iba a cumplir. Estaba completamente convencido de ello. Vimos que fe es confiar en las promesas del Señor y hacerlas nuestras, que la fe no es pensamiento positivo, o sea, que no tiene nada que ver con eso. La fe no es ser optimista tampoco, no es optimismo. La fe no es ver el lado bueno de las cosas tampoco. La fe es simplemente creer lo que Dios ya ha dicho. Y Caleb lo expresó de la siguiente manera. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros de ellos. Vimos que se requiere fe para ganar la victoria espiritual, y que por la fe Caleb veía la tierra prometida no como un lugar lleno de obstáculos, sino como la maravillosa tierra que Dios tenía para su pueblo. No le inquietaban los gigantes, no le inquietaba la fuerza del enemigo, no le inquietaban la grandeza de las ciudades, ni lo fortificadas que estaban, ni le inquietaron Amalek, ni los heteos, ni los jebuseos, ni los amorreos, ni los cananeos. Vimos también, número 5, que sus ojos y su corazón solo veían una cosa, que era la tierra, que ciertamente la tierra fluye leche y miel. Dios dijo la verdad, la tierra prometida es como Dios dijo que sería. Así que esa era la fe de Caleb. Y después vimos que la falta de fe en el pueblo también tenía resultado, y que la falta de fe trajo dolor y angustia y desesperanza. La falta de fe trajo dudas sobre el valor de Dios. La falta de fe hace perder el rumbo. La falta de fe nos puede llevar a poner en tela de juicio a Dios mismo. Podemos caer en esa tentación de culpar a Dios. Y también la falta de fe nos llevará inevitablemente de regreso ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? A Egipto. Muy bien, vamos entonces a la siguiente sesión, y es el coraje o el valor de Caleb. El compromiso, dicen en las notas, lleva a la confianza, que él era un hombre comprometido, era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que Dios decía de él que cumplía o que seguía cumplidamente a Jehová. Compromiso había en Caleb, y ese compromiso llevaba a la confianza, y esa confianza al coraje o al valor. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder conquistar si no tenemos valor, si no tenemos coraje? Caleb tenía que superar 3 obstáculos en la búsqueda de su Canaán. Recordamos que cuando habla de la tierra prometida para el pueblo de Israel ya sabemos cuál era, pero también mencioné en algún momento que cada cristiano, o en la vida de cada cristiano, hay una tierra prometida, hay algo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que alguno sea ser un buen médico, alguno que sea, qué sé yo, un buen profesionista. Por supuesto hay aquellos que Dios llama para servirle, para ir al campo misionero, para predicar su palabra, y todo eso desde luego requiere valor. Y aquí voy a tomar un poco de ejemplo, mencionar un poco a Jesse, que nos está visitando y que está con nosotros aquí en casa, en el País Vasco. Y él no sabía esto, y de repente ya tiene los ojos así el pobre. No voy a hablar mal de ti, desde luego. Me impresiona
que un joven, él es norteamericano, y me impresionó muy gratamente desde que le conocí. Y lo que llamó mi atención es que él vive en un lugar, sus padres, un lugar muy bonito, en el estado de Washington, y los paisajes que he visto donde él vive, vamos, el lugar es hermoso, ¿verdad que sí? Él tiene 10 hermanos, él es el tercero de los más grandes, dice que es el número 3. El otro día nos enseñó una foto de sus padres están en Polonia ahora mismo. Y nos enseñó la foto, mira qué bien, ¿y con quién están tus padres? Pues con el número 7 y el número 4, casi como, ¿qué es eso? Sí, ya tiene su número cada uno, ya no se preocupa por decir el nombre. Y básicamente, pues mira qué gracioso. Bueno, la cosa es que, claro, vamos a hablar de una manera muy práctica, muy humana. ¿Quién quiere dejar toda esa comodidad? Toda esa belleza natural. Dice que de la ventana de la casa de los padres se ve Canadá. O sea, te quedas así. He visto fotos que está ahí con los hermanos con su snowboard y bueno. ¿Quién va a dejar eso para irse a un lugar que se llama Hermosillo, Sonora, en México, que no es feo? No es feo Hermosillo. Está cayendo de mi gracia, Pero te voy a decir una cosa. En el tiempo de calor llega a 50 grados. ¿Vale? Y luego tiene, o sea, es pleno de... Eso sí no puedes negar que tiene los atardeceres más hermosos que es increíble. Los atardeceres ahí son increíbles. Y también, quizá me equivoco, pero para mí la mejor carne que he probado, es más, es famoso Hermosillo, Sonora, por la carne. En el aeropuerto, te pones carnal, ¿verdad? En el aeropuerto hay tiendas donde te venden la carne congelada en maletas especiales para que tú te puedas llevar, porque es tan famosa y es tan buena que la gente que ve Hermosillo y no se lleva sus cortes especiales, es como si no hubiera ido. Así que, pues sí, tiene algo de belleza, ¿vale? Pero tú dices, madre mía, ¿quién quiere dejar aquel lugar tan bonito y con comodidad y con esos paisajes, esas oportunidades de divertirse, de estar con la familia y todo esto? Y Jesse pues su trabajo es en la construcción. Si él quiere, puede ganar lo que quiera. Y bueno, ¿quién quiere dejar todo aquello para irse a Hermosillo, Sonora? A estudiar en un instituto bíblico, para prepararse, para servir al Señor. O sea, no es muy atractivo. Sin embargo, para mí es una muestra de valor. De valor de que yo sé que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios requiere que yo le ponga pies, que yo me esfuerce. Y en la vida de cada cristiano debe de haber no solamente un compromiso y fe en Dios, sino que también coraje, valor, para cumplir con aquello a lo cual Dios nos ha llamado. No es sencillo, por ejemplo, los misioneros que dejan su país, que dejan su familia, que dejan igual comodidades para irse a otro lugar. Os cuento también, estuve en Ecuador, y ahí en Ecuador, en la selva, hay tribus, y ellos tienen una bebida, le llaman chicha. ¿Hay alguien aquí de Ecuador? ¿No? Le llaman chicha. Y esa bebida, las personas que van ahí es para, pues vienen y les sirven la chicha para que la beban. Y bueno, si tú no sabes cómo está hecha, pues igual, pues qué amable, y vas y la tomas. Pero ¿sabes cómo se prepara la chicha?
las mujeres... ¿Tenemos que saberlo? Sí, tienen que saberlo. Las mujeres, es para que seas valiente también. Las mujeres cogen la cosa esa, lo mastican y luego lo escupen. Y se va formando el líquido, que es lo que luego te dan aquí para que te lo tomes. O sea, yo decidí ese día que nunca voy a ir a la selva en Ecuador. Pero había un hermano, creo que misionero, un joven que fue para conocer, que no sabía, hasta se la llevó para tomársela después. O sea, se la llevó con él para después decir, pues mira, está sabroso, lo voy a llevar más para después beber. Y después se enteró de que era. Ya creo que ya los tengo bien despiertos a todos ahora. Pero bueno, la cosa es que necesitamos tener valor para dar el paso siguiente, y es algo que tuvo también Caleb. No solamente tuvo ese compromiso de que cumplidamente seguía a Jehová, no solamente tenía confianza, que era un hombre de fe, digamos que realmente creía lo que Dios decía que él iba a hacer, también era un hombre de coraje, era un hombre de valor. Caleb tenía que superar 3 obstáculos en su búsqueda de Canaán. El primero, la letra A, dice, tuvo que vencer a las langostas. Tuvo que vencer a las langostas. ¿Cómo está eso? Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. ¿A qué se refiere con eso de que tuvo que vencer a las langostas? Números capítulo 13, versículo 33. Por cierto, hay otra versión de chicha especial. ¿Quieren que le diga cómo es? No, vale. No, luego les digo. Y es verdad, es verdad. Cuando me dijeron, yo dije, no, hombre, eso ya es cuento. No, es verdad. Luego les digo cuál es. Bien, Números 13:33. Dice la palabra de Dios, también vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas. Bien, tuvo que vencer a las langostas. Para que Caleb reclamara lo que Dios le había prometido, tuvo que ir en contra de la mayoría. ¿Vale? Esas son las langostas. Tuvo que ir en contra de la mayoría. La mayoría era negativa, la grandísima mayoría, en cuanto a ir y poseer la tierra. No tenían el valor. Entonces, seguramente tú te has encontrado y continuamente te encuentras en la posición de ir en contra de las langostas. Jóvenes en nuestra iglesia, los días viernes que tenemos reunión de compañerismo, a veces dan testimonio de cómo en la escuela su fe es retada, es desafiada. A veces dan un tema y ellos se atreven a desarrollar un tema en cuanto a la fe. Y pues sí dicen que de alguna manera se les echan encima, ¿no? Desde el profesor hasta los compañeros los ven, claro, como algo ridículo, como algo absurdo. Tú estás loco. Recuerdo una de ellas, no sé cuántos conocen a Ollane, es una chica vasca. Ollane, con su familia vienen a nuestra iglesia y ella es de ahí. Y es gente del pueblo, son muy conocidos. Miquelar, los padres de Miquelar son gente muy conocida, no solamente en el pueblo, ahí en esa área. Está Eñau, que es su hermano, y Macheli, que es la esposa. Entonces, imagínate tú, estamos hablando de un pueblo, el pueblo vasco, bien celoso de sus tradiciones, de sus costumbres, que nadie ha podido cambiarles, a pesar de cuando en la península ibérica estuvieron los árabes y también Roma, nadie realmente pudo dominar a ese pueblo vasco. Entonces ellos tienen mucho orgullo de esto. Nadie ha podido con nosotros. Nuestra costumbre, nuestro idioma y nuestro... Y la verdad es que yo he aprendido a apreciar mucho al pueblo vasco. Yo siento, ahora puedo decir lo que siento, amor por ese pueblo. Voy a ser muy honesto, antes me costaba trabajo por su dureza y por sus cosas
feas que decía, ¿no? En cuanto a Dios. Honestamente me costó trabajo. No me fue sencillo. Pero Dios nos ha dado la gracia y ahí estamos. Pero imagínate ellos que son vascos. Que su gente no tiene interés realmente en las cosas espirituales. Que tienen ellos, yo les he dicho, vosotros tenéis la oportunidad de ser como una llave, vosotros tenéis la oportunidad de ser claves en que mucho de vuestro pueblo venga a Cristo, porque no nos van a escuchar de la misma manera nosotros como extranjeros. Yo soy extranjero, la gente se da cuenta, lo saben muy bien, me escuchan hablar y ya saben que no soy de aquí, y como me veo, ¿verdad? No soy de aquí, no soy vasco, soy arriba México. Y entonces, imagínate tú la posición en la que ellos quedan. La opción que ellos tienen es ser valientes y vivir el Evangelio delante de su pueblo, delante de su gente, para que su gente conozca del Evangelio. No es fácil, no es sencillo, yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente les va a señalar. Yo sé que al principio cuando ellos venían a la iglesia, ¿sabes qué es lo que hacían? Dejaban el coche aparcado bien lejos, llegaban a la iglesia y rápido se metían, para que nadie se diera cuenta. Y cuando terminaba el culto, salían rápido y se iban al coche. Y yo no los juzgo, yo entiendo, debe ser bien difícil. Pero poco a poco han ido dando pasos. Todavía hace falta tomar pasos, como a todos nosotros nos hace falta dar pasos en nuestra vida de fe. Ya llegan a la iglesia normal, aparcan ahí su coche, a veces la gente les ve que entran a la iglesia, ya dan testimonio de su fe, pero aún así aprieta mucho la sociedad, la gente que nos rodea. Entonces a eso se refiere que Caleb, a pesar de las langostas, a pesar de la presión, a pesar de que la mayoría no estaba a su lado para ir a conquistar a la tierra prometida, él permaneció firme en su convicción de que esto es bueno, esto es correcto. Dios es fiel, Dios no cambia con el viento de la sociedad, Dios no se vuelve tolerante al pecado. Dios no pierde ni un poquito de su santidad. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Y el mismo Dios que le dio el valor a los 3 jóvenes hebreos cuando se metieron al horno para ser quemados. ¿Recuerdan las famosas palabras? Y si no, ¿recuerdan eso de los jóvenes hebreos? Es el mismo Dios que actualmente puede dar el mismo valor, la misma fortaleza y también hacer milagros en aquellos que están dispuestos a dar pasos de valientes. Así que estamos aquí viendo a Caleb, que no se dejó vencer, no se vino abajo, no dio ningún síntoma, me parece a mí, de echarse para atrás en ningún momento. No. Él tuvo que vencer toda esa presión de la sociedad. Ahora, hay maneras en que uno se puede hacer fuerte, desde luego, no solamente leyendo la palabra y orando, preparándonos para dar respuesta a nuestra fe. El Señor dice en su palabra que tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Muchas veces nos da miedo la sociedad porque no tenemos bien puesta nuestra armadura. ¿Amén? No estamos bien preparados, no estamos bien firmes. No tenemos una firmeza de conocimiento de las Escrituras, no tenemos una firmeza espiritual, por el temor que nos impone lo que digan o piensen de nosotros. Esa es una cosa también que a mí me ha sorprendido, cuánto miedo hay a la opinión de los demás acerca de mí. Y esta es una trampa muy sutil. Mencioné, creo que fue la primera y la segunda sesión, que la gente siempre va a decir cosas. Aunque tú trates de agradarles y de vivir de la manera que más les guste y de ser lo que ellos piensen que deberías de ser, aún así van a hablar de nosotros. Eso es natural del ser humano. Entonces yo le digo, pues mira, mejor que hablen con razón. Vamos a ser creyentes,
y ser firmes y ser bien convencidos y comprometidos y confiando en Dios, en que si Dios me ha puesto ahí a vivir en medio de esta sociedad que no tiene interés, que es dura, que realmente muchos no saben, no conocen. A veces hablando con la gente viene mucho a mi mente, a mi memoria, un día que hablé con estábamos dando folletos en una chica en un banco y estaba esperando que pasaran a recogerme ahí. Me acerqué a ella y le di un folleto y le hablé acerca de Dios. Y yo le dije, ¿tú crees en Dios? Dijo, pues no. Y le dije, ¿por qué no crees en Dios? Y digo, pues porque es lo que dice, nadie no cree en Dios, y pues yo tampoco creo en Dios. No. Dije, pero tú alguna vez te has puesto a pensar de manera personal, de manera tú pensando, sacando conclusiones después de investigar, después de conocer, después de saber por qué no crees en Dios. ¿Y sabes qué dicen? No, es simplemente porque los demás no creen en Dios o no les interesa las cosas de Dios. O sea, hay una gran ignorancia, y si nosotros los creyentes no les ayudamos a traerles luz, pues ¿quién lo va a hacer? Y para eso necesitamos valor. Ese valor para seguir adelante a pesar de que las langostas, o también alguien hablaba de los cangrejos. Yo nunca lo he visto, pero dicen que si tú echas en un cubo unos cangrejos vivos, si uno de ellos trata de salir, los otros lo echan para adentro. ¿Alguien lo ha visto? Yo tampoco. Pero dicen que así le hacen. No quiero hacer el experimento tampoco, porque no es fácil coger los cangrejos y meterlos a un cubo. Pero dicen que así hacen los cangrejos. Cuando uno de ellos quiere salir rápido, el otro, los que están adentro, lo cogen y tiran para adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Desafíos siempre va a haber. Gente en contra siempre va a haber. ¿Qué puedo yo hacer para ser ese cristiano que tenga valor y que hable de mi fe? O que viva mi fe delante de la gente. Mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de vestir. Yo desafiando a la gente con una sonrisa en la cara, con una buena actitud, con una buena respuesta cuando me tratan mal. Cuando alguien dice algo mal de ti, no hace lo mismo. Todo eso requiere valor. No es que soy tonto. Perdón por la expresión. No es que soy tonto. Es que tengo el valor y el dominio propio para no responder de la misma manera. Así que así era Caleb. A pesar de tantos que la grandísima mayoría estaba en contra, él tuvo que vencer a esas langostas para ir y poseer la tierra prometida. En segundo lugar, la letra B. Números capítulo 14, por favor, versículo 8 y 9. Números 14. ¿Tiene agua aquí? Sí, por favor. Sí. Números 14. Tenemos Versículos 8 y 9. No es que se lo Tenemos robó. Tenemos todo. ¿Dónde está? Aquí, mira. Ah, bueno. Y está. Esto está hecho con amor. Así que aquí le estoy seguro. Es agua, ¿verdad? Sí, sí. No, es Era buena. pero lavamos los dientes. porque- No es el especial, ¿no? No te digo cuál es el especial. Vale. Números capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice aquí la palabra de Dios: si Jehová se agradare de nosotros. Muy importante, hermanos. Si Jehová se agradare. O sea, si estamos siendo agradables delante de Dios. ¿Vale? A veces brincamos unos requisitos muy importantes. O sea, queremos ver que Dios nos ayuda a vencer a los gigantes, pero está diciendo, si se agradare de nosotros. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Estamos en qué? Números 14, versículo 8. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan
su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, todas las palabras son de seguridad. No hay lugar a la duda. Si Dios se agrada de nosotros, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No dice, posiblemente nos la va a dar, no. Primeramente tenemos que agradarle y podemos tener por seguro que Él nos va a entregar esa tierra, sea cual sea la tierra. En este caso el pueblo de Israel, que va a poseer la tierra prometida, pero sea cual sea esta tierra, en tu propia vida, en tu propio desafío como persona, cual sea que sea tu tierra prometida, Dios te la va a entregar, pero tienes que agradarle, tienes que ser grato delante de Él. Y luego dice, nos entregará tierra que fluye leche y miel. El otro día hablando con mi esposa, no sé cuántos aquí bebéis leche. ¿Cuántos bebéis leche? ¿Os gusta la leche? Pues, ¿sabéis que dicen que la leche no se debe de beber? Está esa guerra, ¿no? De que no, que la leche no es buena, que si fuéramos, a ver, ¿cómo dice? Un becerro, por ejemplo, un becerro, después de un tiempo lo quitan de la madre y ya no bebe leche nunca más. Y que esa leche de vaca, pues es para las vacas, no para nosotros. Que la leche para nosotros pues es la leche de la madre, y bueno, está todo esto. Y bueno, a mí me gusta la leche, pero no la bebo porque me hace daño. Pero un buen colacao frío me encanta. ¿Vale? O ¿cómo se llama? Un batido, así con helado de fresa, de vainilla, frío, así sabroso. Pues me gusta, pero me hace daño. Y a veces hablando con mi esposa decía, no, es que no, la leche no es buena. Y ella, el argumento de ella es, ¿qué decía Dios de la tierra prometida? ¿Que fluye qué? Leche y miel, ¿verdad? Pues sí, entonces ya me callo. Y no les digo nada, porque, bueno, hablando de la bondad de la tierra, que fluye leche y miel, abundancia, bendición. Entonces, dice aquí, esa es una buena tierra, esa tierra prometida es una buena tierra de abundancia. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando nosotros no le agradamos a Dios y con valor vamos por aquello que Dios nos está ofreciendo, dice la Biblia que somos rebeldes. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Vuelvo a Jesse. Y si Jesse hubiera decidido lo que él quería, humanamente hablando, igual nunca habría ido a Hermosillo. Humanamente hablando. Pero él tomó la decisión con valor y dijo, pues me voy a Hermosillo. Y ahí está haciendo la voluntad de Dios. Pero esa fue su decisión. Él decidió dar ese paso de valentía. Él decidió ir a donde era la voluntad de Dios. No fue rebelde a la voluntad de Dios. Él sabía que era lo que Dios quería. Él se sometió a la voluntad de Dios, a pesar de que había que pagar un precio, a pesar de que era igual un poco amargo el trago, pero lo dio. Y una cosa muy hermosa, hermanos, al principio cuando damos el paso que igual nos cuesta mucho, debemos recordar que después de dar ese paso llega ¿qué? La tierra que fluye leche y miel. O sea que sí nos puede costar, sí nos puede ser difícil, y podemos resistirnos un poco a lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando yo me someto a la voluntad de Dios, sabiendo que ese es el camino, ese es lo que Dios quiere hacer conmigo, y que a través de ese camino Dios va a irme puliendo y va a irme mejorando como cristiano, y voy a crecer y mi fe se va a fortalecer, porque yo voy a ver a Dios obrar y voy a ver la mano de Dios, y voy a ver la fidelidad de Dios, y todo esto fortalece mi fe y mi carácter. Entonces veré que fue un poco amargo el trago, pero fui obediente
Y como fui obediente, ahora Dios me entrega esa tierra que fluye leche y miel, y ahora puedo comenzar a disfrutar de las bondades de la Canaán que Dios tiene para mí. Así que Caleb lo creía. Él tuvo que vencer a las langostas. Dice aquí en la letra B, todos nosotros tenemos gigantes en nuestras vidas. Es irreal pensar que no vendrán gigantes. No podemos pensar que en nuestra vida todo va a ir siempre bien. La gente incrédula tiene gigantes también en sus vidas. La gran diferencia es que no tienen un Dios que les dice, yo los venzo. Nosotros sí tenemos un Dios que dice, déjamelos a mí. Tú nada más da el paso de fe y ten el valor para ir a esa tierra que yo te prometo, y yo me encargo de los gigantes. Entonces, Caleb lo hizo. Todos nosotros tendremos gigantes, a veces de desánimo, a veces de finanzas, a veces de enfermedad, o de cosas de familia, o de aflicción, o de duda, y la verdad es que no podemos derrotarlos nosotros mismos y tenemos dos opciones. Eso es algo, amados hermanos, que no podremos evitar, tener esos gigantes delante de nosotros. Las dos opciones que tenemos, número uno, podemos ver cuán pequeños somos en comparación con esos gigantes. Esta es la perspectiva del temor. Vamos a 2 Timoteo 1:7, por favor. Temor, claro, vemos a un gigante y nos va a infundir temor. Eso es normal. 2 Timoteo 1:7. Dice aquí la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Evidentemente es el espíritu que tenía Caleb. También recuerdan que él tenía un espíritu diferente. Entonces, el espíritu que Dios nos da para que nosotros podamos ir y pelear con esos gigantes, dice la Biblia, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es agradable, desde luego, descubrir que llega un gigante. Y puede ser temas de salud, como ya lo mencioné. Por ejemplo, os voy ahora a tomar a mi esposa un poco como ilustración, y no es nada malo, no te preocupes. No sé si os conté que hay una sartén en mi casa que está hasta deforme de los golpes que hay menores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi esposa, ella tiene un problema de intestino, de divertículos. ¿Habéis escuchado los divertículos en el intestino? Entonces, hace unos años teníamos un seguro médico y tuvimos que pararlo por un tiempo. Y cuando volvimos a tomar el seguro nos dijo, le podemos cubrir de todo menos ese problema. Entonces el día de ayer o anteayer, antes de salir para acá, comenzó a sentir los dolores. Y honestamente yo pensé, si tuviéramos que ir ahora al hospital y tuvieran que hacerle algo, ¿de dónde en el mundo sacaríamos dinero para pagar esa atención? Eso para mí ahora es como un gigante. Yo lo veo ahí un poco en el horizonte y me infunde un poco de temor. Primeramente por verle ya sufrir y por verle con dolor, no me gusta. Pero punto que el gigante se acercara y tuviéramos que enfrentar una situación así de emergencia, que tiene que ir al hospital y tiene que ser tratada, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios ya nos lo demostró una vez con nuestra hija Raquel. Era más o menos lo mismo. Tuvimos que llevarla al hospital, estaba el seguro. Al principio el seguro no se hacía responsable de pagar su cirugía. Gracias a Dios al final la cubrieron. Pero cuando esté el gigante te aseguro que no es agradable verle los dientes y verle su fuerza y verle desafiante y muy alto.
y muy grande. Y no es fácil. Pero ¿cómo aprenderíamos nosotros que Dios les puede vencer si no existen? ¿Cómo podríamos nosotros ver que Dios es infinitamente superior a los gigantes si esos gigantes no vinieran amenazantes, con feos rostros, buscando desafiarnos? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos saber que Dios libera? ¿Cómo podríamos saber que Dios fortalece? ¿Cómo podríamos saber que Dios protege? ¿De qué manera si no hay gigantes? Así que para Caleb era una oportunidad más de demostrar en quién estaba puesta su confianza. Podemos ver cuán pequeños somos en comparación a estos gigantes y nos puede atemorizar, nos puede dar miedo, nos hace sentir muy pequeñitos delante de ellos. Pero como leímos en 2 Timoteo 1:17, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La segunda opción es, podemos ver cuán pequeños son esos gigantes en comparación con Dios. Esta es la perspectiva de fe. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Alguien lo recuerda de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no es que todo lo puedo yo porque soy fuerte, sino que todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. ¿Vale? Esa es la perspectiva de la fe. En Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta es también la perspectiva correcta de la fe. No solamente de saber que en Cristo podemos, porque Él nos da fuerza, sino también entender que Él es poderoso siempre para hacer todas las cosas y las hace mucho más abundante, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Y saben qué me encanta, hermanos? Lo que dice en el versículo 21. A Él sea gloria. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios vence esos gigantes, yo recuerdo cuando lo de mi hija Raquel, por ejemplo, estaba en la sala del salón en nuestra casa. Tete estaba con Raquel en el hospital. Entonces estábamos orando y viendo, bueno, Señor, ¿de qué manera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto era? 7.400 euros que tenía que pagar de hospital. Y decía, 7.400 euros, 7.400 días en la cárcel, ¿verdad? que no puedo pagar. Y en eso me llama Tete y me dice, ¿sabes qué? Llamó el seguro y dijeron que sí lo van a cubrir. Y yo estaba sentado y yo me volví, ¿cómo le llaman? Bautipentecostal, algo así, ¿no? Bauticostal, no sé qué. Y estaba contentísimo, estaba glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había vencido un gigante. Y al ver la victoria de Dios sobre ese gigante, lo que produce en nosotros es darle gloria a Dios. Es glorificar a Dios, es adorar a Dios, es alabar el nombre de Dios, porque hemos visto una victoria y hemos visto que Dios es real, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que nada es imposible para Él y que Él pudo haber provisto de otras muchas maneras. Le plació a Él hacerlo así a través del seguro, pero yo estoy seguro, valga la redundancia, estoy seguro de que Dios, si no hubiera sido así, habría sido de otra manera. Pero Él siempre vence a los gigantes y lo quiere hacer. Por eso dije
habría sido muy sencillo que llegara el pueblo de Israel, cruzara el Jordán y llega a la tierra prometida, ningún problema. Pero no, Dios les tenía preparados unos gigantes y un lugar difícil de conquistar. ¿Por qué Dios se estaba burlando, mofando? No, les quería mostrar una vez más que Él es Dios, que nada es difícil para Él y que a veces, hermanos, es necesario que vengan los gigantes para apreciar nosotros el Dios que tenemos, la bondad de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, tantas maravillas de nuestro Señor. Así que esa puede ser y debe de ser la perspectiva correcta, la perspectiva de la fe. Mateo 28, hermanos, por favor, Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo pertenece a nuestro Cristo. Y nada es imposible para Él. Entonces, nosotros podemos tener una de esas dos opciones. De tener o vernos pequeños delante de los gigantes y compararnos con ellos y nos va a entrar temor, o podemos ver cuán pequeños son los gigantes en comparación con nuestro Dios. Luchar contra los gigantes es bueno para ti. Vamos ahí a Números capítulo 9, perdón, Números 14. Números 14, volvemos al libro de Números. Luchar contra los gigantes es bueno para ti. Números 14, versículo 9. Dice aquí la palabra del Señor: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Un poco curiosa el ejemplo que toma, ¿no? Son como pan. Cuando pensamos que alguien es como pan, ¿a qué se refiere? ¿Es un cacho de pan? ¿A qué se refiere? Qué bueno. Es bueno, que es tan amable, ¿verdad? Es tan buena gente este hermano, es como un cacho de pan. Bueno, los gigantes no creo que eran un cacho de pan. Ellos eran fuertes y desde luego si venía un pueblo a hacerles daño, ellos podían hacer mucho daño. Pero aquí dice que ellos los comerían como pan. Es bueno enfrentar a los gigantes para ver cómo Dios los puede reducir a eso, como si fuera un pedazo de pan. Que para Dios no es nada difícil. Para Dios no es difícil vencer. Puede ser un gigante enorme, puede ser una situación totalmente fuera de nuestro control. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Para Dios no hay diferencia porque Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Así que esa es la perspectiva correcta, la perspectiva de la fe. Letra C, llegamos ahí a la letra C. Ya tuvimos la letra A, tuvo que vencer a las langostas, la mayoría, luchar contra la mayoría para hacer lo que era la voluntad de Dios. Tuvo que vencer a los gigantes. Entendemos que todos tenemos o tendremos gigantes. Podemos enfrentarlos de una de dos maneras. Los podemos ver pequeños en comparación con ellos, o número dos, podemos ver cuán pequeños son estos gigantes en comparación de nuestro Dios. Letra C, tuvo que vencer las canas. Ahora suena un poco curioso, ¿verdad? No es que se ponía tinte en el cabello. Josué capítulo 14, por favor. Josué 14, versículo 10. Josué 14, versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Qué presumido, ¿verdad? ¿Qué me sabe igual de fuerte al 85? Pues Caleb lo estaba. Impresionante. A ver, ¿hasta qué versículo? Hasta el 11. Que todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Y yo, honestamente, en primer lugar, no sé si voy a llegar a 85. Y seguramente no tendré la fuerza que tenía a los 30, a los 25. Y simple y sencillamente porque ahora mismo ya no la tengo. Pues somos viejos y ya no somos los mismos. Pero dice que él tuvo que luchar o tuvo que vencer las canas. No se refiere a rebeldía en contra de hombres sabios o falta de respeto a los ancianos, sino a su misma edad, a él mismo. Cuando Dios nos hace una promesa, nos dará también la fuerza para cumplirla. La fe va más allá de las circunstancias presentes y mira la provisión del Todopoderoso. Y esto es muy hermoso también, estar con esa certeza y esa seguridad. Queridos hermanos, cuando Dios nos hace una promesa, nos va a dar la fuerza, nos va a dar los medios para poder alcanzar esa promesa. Porque no es que Dios promete y nos dice, bueno, adiós, que te vaya bien, y ahí lo logras como tú puedes. Me encanta pensar que cuando Dios dice o envía a alguien, Dios va por delante. Dios va con esa persona. No lo manda a la aventura, no lo envía a ver cómo le va, no. Dios va con nosotros. He aquí, yo estoy ¿qué? Con vosotros. Todos los días, dijo el Señor Jesucristo. Así que, pues sí, es muy emocionante cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado. Cuando Dios nos bendice, nos libra, nos ayuda, nos protege, es muy emocionante ver que efectivamente el Señor está a nuestro lado. La fe va más allá de las circunstancias presentes y mira la provisión del Todopoderoso. La letra D dice, tuvo que estar dispuesto a decir que sí. Lo que muestra el verdadero coraje o el valor cristiano es la disposición de decir que sí al llamamiento de Dios para tu vida. Decir, sí, Señor. ¿Podéis recordar que creo que fue la segunda sesión que hablamos de que fuimos comprados por precio? Sí. Que ya no nos pertenecemos a nosotros, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo es de Él, porque nos compró, pagó un precio. Entonces, cuando yo me rindo a las manos de Dios para que Él haga su voluntad en mí, y estoy dispuesto para que Él lo haga, entonces no solamente descubriré la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sino que el propósito por el cual yo fui creado, por el cual Dios me puso aquí. Y es bien emocionante cuando el Señor te muestra eso en tu vida, pero requiere valor, requiere coraje. Y por eso dije también, el cristiano no es cobarde, no debe ser cobarde, porque va a batallar, va a luchar, es como un soldado. El apóstol Pablo hablaba del cristianismo como soldado, ¿recuerdan? Como la milicia, soldados, y que se pongan su armadura, porque es una batalla. Es muy fácil decir, mira, yo no me meto en problemas, yo hago hasta aquí, y a mí eso no me gusta, y bueno, todo cristiano está llamado a luchar. Y todo cristiano tendrá un llamado de Dios para algo específico, para algo que Dios quiere que tú hagas con esa vida que es de Él. Y va a requerir siempre valor, queridos hermanos. Va a requerir valor. Va a requerir renunciar a mis deseos, a mis planes. Va a requerir decir no a ciertas cosas. Va a requerir reprimir algunas cosas que igual te gustan mucho,
igual te cuesta dejarlo, pero sabes que no te edifica, que no es bueno, que no trae paz a tu corazón, que solamente te lleva más profundo y más profundo a una vida sin propósito. Entonces, con eso terminamos la sesión. Recuerda, sí hay gigantes, sí hay desafíos, sí hay cosas difíciles para hacer, sí hay chicha en el mundo que tomar, pero siempre Dios nos va a dar de su gracia, nos va a dar de su poder para que nosotros podamos hacer aquello a lo cual Él nos ha llamado. Y todos tenemos una tierra prometida que poseer y siempre va a haber gigantes. Así es, siempre va a haber gigantes, pero siempre va a haber un Dios por encima de los gigantes. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí unos minutos y después volvemos ya para... Gracias a Dios nadie se durmió y nos fue bien.